Saludos a todos, mi nombre es Wilfred de Sena, código 160-8680, deseándole que estén bien durante esta pandemia. Bien, pertenezco al grupo número 1 y nos toca hablar sobre la historia del español. De los capítulos ya repartidos, a mí me tocó lo que es la introducción del tema, el cual conlleva dar un breve detalle de todo aquello que mis compañeros estarán exponiendo, lo cual ellos estarán hablando sobre lo que es la genealogía del español, estarán hablando también de lo que es el léxico del español, el castellano medieval, estarán hablando también de lo que es el dialecto español y un sinnúmero de temas. Bien, para dar un breve detalle de lo que es el tema en general, no le estaré diciendo español, ya que si solamente leo español, no le incluiría lo que es el vasco, el eureka, el catalán, el gallego, entre otros. Por eso me voy a referir diciéndole castellano. Bien, desde las estepas rusas en el Cáucaso, habían diferentes pueblos indoeuropeos, los cuales hablaban diferentes tipos de idiomas. Entre ellos estaban las lenguas latinas, romance, eslavas, entre otros idiomas, que fueron desapareciendo poco a poco en el Medio Oriente. Bien, entre todos sus pueblos habieron dos pueblos que eran los itálicas y los celtas, que se unificaron, dando así diferentes también dialectos de lo que eran los idiomas ya hablados, que entre ellos predominó un idioma, el cual era el idioma latín, que tiempo más adelante el Imperio Romano del 753 al 509 a.C., estos invadieron lo que fue Europa, África, el Medio Oriente, llevando así el idioma latín, forjando a surgir diferentes idiomas como el italiano, el francés, entre otros, hasta llegar a la península ibérica, que ya estaba habitada por iberos, vascos, tarsecos, entre otros pueblos, pero al ser ya invadido por el Imperio Romano, dieron así lo que fue un latín vulgar, el cual no era el latín que se escribía. Y tiempo más adelante, cuando ya los bárbaros dieron guerra a lo que fue el Imperio Romano, dando así fin con estos quedaron con el quedaron los visigodos, los cuales hablaban un idioma gótico que predominó durante 2 siglos hasta el siglo VIII, cuando el Islam, el cual hablaba el idioma musulmán, predominó en la península ibérica. Y tiempo más adelante, en el 1469, cuando la reina Isabel I y el rey Fernando Aragón II se unificaron para así dar batalla con los musulmanes, y poco a poco desde el oriente estos fueron recogiendo más espacio hasta dar fin con los musulmanes, que tenían lo que era la isla invadida. Pero esto no solamente fue así, ya que los musulmanes dejaron alrededor de 4.000 vocablos, los cuales se estipula. Y estos fueron modificados por el sabio, el cual era Alfonso Simón X, el que se conocía como el sabio. Y así poco a poco se dio por lo que es el idioma castellano, y poco a poco fueron dando modificaciones hasta el tiempo actual. Y mis compañeros estarán expandiendo más sobre el tema. Espero que les guste. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Darby Santos Contreras y hoy estamos aquí para hablar
sobre el origen del español. La historia del español se remonta usualmente al periodo prerrománico, puesto que es posible que las lenguas prerromanas de la península ibérica ejercieran influencia en el latín hispánico, que conferirían a las lenguas romances peninsulares varias de sus características. La historia del español está dividida en tres periodos: español medieval, español medio y español moderno. El español es una lengua romance derivada del latín vulgar, que pertenece a la subfamilia itálica dentro del conjunto indoeuropeo. Es la lengua principal en España y en 19 países americanos. También es oficial en Guinea Ecuatorial y en el territorio disputado por Sahara Occidental. También es conocido como castellano debido a que se originó en el reino medieval de Castilla. El castellano medieval comprende entre el periodo de los textos encontrados en el siglo X hasta el inicio del reajuste del sistema consonántico en el siglo XIV. El castellano del siglo IX al siglo XIII vive constantes transiciones entre los finales del latín tardío y los inicios del español medio. Este castellano, por diferentes razones, es considerado más cercano a otras lenguas romances que al español moderno. El español es la cuarta lengua, luego del chino, el inglés e hindi, con población de 463 millones de hablantes nativos aproximadamente. Es la tercera en comunicación internacional luego del inglés y el francés. También posee la tercera parte de alfabetización con un 5,47% en total. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución derivadas del mismo latín. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Marlene López Martínez, soy estudiante de la maestra Ilkania Santana Rincón de la sección 622. Mi número de matrícula 160-9668. Mi exposición que me toca hablar es sobre la historia de la lengua española. Mi tema es principales cambios sintácticos. La síntesis latina, en el capítulo 4 planteamos 4 temas de especial interés, como por ejemplo el orden de la palabra, el hecho de que el verbo latino tiende a aparecer en posición final, la simbolización sintáctica y el adjetivo absoluto. Al orden de las palabras nos referimos al texto medieval, fonéticamente analizando gramáticamente al final de este capítulo. Pronombres críticos que comentaremos abajo, encontraremos una situación muy parecida a la del español moderno. Lengua que en comparación con el inglés, por ejemplo, ofrecemos bastante libertad en el orden de las palabras. En cuanto a la unidad verbo-complemento, observamos que el complemento sigue al verbo, en posición final donde suele aparecer en latín, salvo donde no hay complementos, como por ejemplo, si Dios quisiera y si Dios quiere. Encontramos ejemplos de un modo completamente libre, como permiten el latín. Los protectivos que en castellano medieval están siempre al lado de los sustantivos correspondientes, como por ejemplo, di ninguna guisa, que siendo latín, traducido al castellano, viene siendo de ninguna manera. El latín también se podría decir otro día, que en castellano se significa al otro día. Por cual demuestra que la concordancia con el auxiliar no fue más que una tendencia, si bien la concordancia en estas construcciones está bastante generalizada con el poema de Mío Sí, el milagro de Nuestra Señora. Ya a mediados del siglo XIV, la concordancia se hizo obligatoria, con lo cual hemos complementado el proceso de la gramatización.
En este caso, la gramatización es el del sufijo empleado en castellano para formar adverbios a partir de bases objetivas. Originalmente, la forma ablativa del sustantivo femenino mente se combina como palabras independientes por la forma femenina del adjetivo para describir el estado de ánimo de una persona, como por ejemplo, tranquilamente, con ánimo de estar tranquilo. Otro ejemplo que utilizamos es estudiosamente, con la mente hábil. La gramatización de la construcción comienza cuando por primera vez se emplea como objetivo de los primeros textos castellanos. Se utiliza ya no como palabra independiente, sino como sufijos. La gramatización de la construcción comienza cuando por primera vez se emplea como objetivo los primeros textos castellanos. Se utiliza ya no como palabra independiente, sino como sufijo. Hasta aquí llego mi exposición, espero que les haya gustado. Buenas y bendiciones. Mi nombre es Joana Gómez Mercedes. Mi matrícula es 159 60 94. Voy a hablar de la familia lingüística, la genealogía del español. Se suele aplicar términos como familia, parentesco, genético, madre e hija, tanto a la descendencia lingüística como a la humanidad. Y efectivamente, en un sentido, esta identificación parece aceptar, igual que la asistencia de todo ser humano, supone una cadena ininterrumpida de adelante, casi siempre nativo, que como comunicadores pudieron mantener viva esa forma de comunicarse. Ejemplo, los habitantes deben mostrar su genealogía familiar para obtener la ciudadanía, ya que ésta se basa en el parentesco. Bueno, mi oposición ya es hasta aquí. Muy buenos días, mi nombre es Rosanji Mayerlin González, matrícula 153-2354. Junto a mi compañero Eury Fría vamos a estar hablando sobre la historia del léxico español. Hasta ahora nos hemos enfocado en la historia fonológica, morfológica y sintáctica del español, pero el vocabulario también tiene su historia. Veremos que en este sentido hay esencialmente tres categorías de las palabras: las que forman parte del latín hablado y que se han mantenido en el vocabulario interrumpidamente, denominadas palabras patrimoniales; las que han tomado de otras lenguas, que es el préstamo, y las que se han creado mediante los recursos internos de la lengua. Un préstamo se incorpora a una lengua cuando algunas clases de contacto lingüísticos activos o pasivos entre dos o más modalidades regionales fonológicas de la misma lengua. Una palabra existente en el léxico de ellas pasa a formar parte del léxico de la otra. Los préstamos suelen clasificar según sean cultos o populares, donde culto se define como tomado del latín o del griego clásico. No es de sorprender que el castellano comienza a absorber cultismo del latín o latinismo desde los árboles de la lengua, pues hay varios siglos de relación diglósica entre dos modalidades, funcionando el romance como lengua hablada y el latín como lengua escrita. Una vez que se comienza a escribir el romance, existe la tentación constante de suplir su vocabulario con palabras latinas que se vienen escribiendo desde hace siglos. Muchas lenguas extranjeras han contribuido préstamo al léxico español en diferentes cantidades y en diferentes campos semánticos, según la intensidad y el carácter del contacto que hubo entre los habitantes y lo del español o sus antecedentes lingüísticos.
En muchos casos, este contacto ha sido de tipo diverso o de tipo directo. Es digno de resaltar que la lengua extranjera que más flujo ha tenido sobre el léxico español lo hayan ejercido no por el contacto directo con sus hablantes con lo del español, sino por la importancia de la cultura que se comunica primordialmente por vía escrita. Ese es el caso del italiano, francés y griego. El auge de la influencia italiana corresponde a la época más gloriosa de la historia, que era el Renacimiento. Aunque el francés viene contribuyendo palabras al vocabulario español desde el medievo, su influencia llega a su apodo en el siglo XVIII, cuando se acogen palabras pertenecientes a diversos aspectos de la vida. Aunque el griego ha contribuido gran número de heledismo al léxico del español, casi todos ellos han llegado por una lengua intermediaria. Palabras creadas mediante los recursos internos de la lengua. Entre los procedimientos de formación de palabras en el español se suele mencionar sobre todo la derivación, el uso de prefijo y sufijo, para generar nuevas palabras y composiciones, procediendo por el cual se acuña a un vocablo nuevo, llamado compuesto, combinando dos o más existentes. También hay unos cuantos procesos formativos adicionales de menos importancia, como el uso de siglas que constan de letras iniciales de cada una de las palabras, que normalmente la nominación de algo. Por ejemplo, Universidad Autónoma de Santo Domingo sería UAS. El acontecimiento, que es por el cual se elige parte de la sustancia fémica de una palabra, por ejemplo, profesor, profe, colegio, cole, y entre otras. Son de especial interés en este sentido los diversos modelos, plantillas que sirven para la información de nuevos vocablos líricos, como la reduplicación y la reduplicación apofónica. Otra categoría lúdica es la amatopeya o imitación de un sonido. Existe mucho desacuerdo entre los estudiosos sobre la cuestión actual del inventario de prefijos auténtico del español. Es cuanto. Buenas, mi nombre es Eury Frías, junto a mi compañera Rosalie le estaremos hablando sobre el léxico español. Entonces, yo estaré hablando de los subtemas etimología y léxico del español y sus partes. Bueno, se denomina etimología al estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, de su incorporación a un idioma, así como de forma y significado en idiomas de la larga historia. La etimología es una disciplina relacionada con filología y con la lingüística histórica, que comprende el estudio del origen de las palabras mediante investigación del significado original de su estructura, así como de su evolución diacrónica, es decir, posibles cambios ocurridos en el transcurso del tiempo. Bueno, que la etimología viene siendo algo que estudia los cambios de las palabras, estudia la forma de decir las palabras en uno y otro idioma. Bueno, el léxico español, la espalda del léxico español son las siguientes. El léxico del procedente del latín. Bueno, el léxico español y sus partes. El léxico español trae en ella el léxico procedente del latín. El léxico procedente del latín trae las palabras patrimoniales, que son aquellas que se encuentran en el idioma que han experimentado cambios fonéticos. El cultismo son aquellas palabras tardías que llegan tardíamente al sistema de palabras y que por ello no han experimentado el cambio fonético. La semicultismo son las palabras que han sufrido solo en parte una evolución, es decir, una evolución que no se han completado en ella. Mi nombre es Yocaira Jiménez, matrícula 100562134, y yo voy a estar hablando sobre la categoría del cambio lingüístico.
Como se ha sugerido, los cambios lingüísticos pueden clasificarse según el componente lingüístico afectado. Distinguimos, por lo tanto, entre cambios fonémicos, morfológicos, sintácticos, sométicos y léxicos. Los cambios fonéticos se desparalizan en algunos dialectos del español actual, aproximándose a chico, se pronuncia, etc. En cambio, el cambio fonético incluye con J en algunos dialectos del español actual, haciendo homófonas palabras como haya y haya. Podemos ver en sedón resultando normal de lax, sedún sustituido por sedén. En el español preliterario, debido al influjo de formas verbales como deben, reflejo regular de debens. Cambio sintáctico, mirándose cambia a se miraron, un español moderno. El cambio sistemático, farda, prenda de vestir, añade la acepción, parte baja de una montaña, es un español moderno. El cambio léxico, se pierde la antigua conjunción K en favor de porque en el siglo XVI. Cambios de cada categoría son de carácter único y corresponden a principios muy diferentes, sin embargo pueden haber vínculos importantes entre algunas categorías. Por ejemplo, en latín se emplea desinencia o terminaciones morfológicas para señalar las funciones de los sustantivos dentro de la oración, es decir, como plan o como para indecir el sujeto, complemento verbal, el complemento directo, el indirecto o etc. Oración que ejemplifica la construcción sintáctica hacer en infinitivo inglés y lo están busy. Para otra escuela los transportan a otra escuela con autobús, que se amplifica la construcción estar más gerundio en inglés en la formación de palabras. La causa del cambio lingüístico. Se han ofrecido varias respuestas del siglo XX. Se solía buscar para cada cambio una explicación externa basada en supuesta interferencia de otra lengua mediante el hablante bilingüe que confundía ambas lenguas transfiriendo rasgos lingüísticos de un lugar a otro. El mecanismo del cambio lingüístico. El hecho de que el cambio lingüístico se realice a través de un mecanismo social, como se expone en este capítulo, explica por qué han sido sociolingüistas que han contribuido a nuestro entendimiento del fenómeno. En este sentido, ha sido de gran importancia fundamental los estudios de William Laborde en el 1927, profesor de lingüística de la Universidad de Pensilvania, un estado del noroeste de los Estados Unidos, una de las 13 colonias originales. Gracias a las innovaciones metodológicas, Laborde logra demostrar que contrariamente a lo que se había mantenido, es susceptible a la percepción sincrónica, es el contexto del que se llama tiempo aparente. Parte de la categoría de cambio lingüístico. Muchas gracias. Queridos compañeros, muy buenos días. Estamos un poquito retirados, viviendo la cuarentena en un campo de Atomayor, del puerto Olloncito. Este primer grupo que tiene la exposición de la historia del español nos ha correspondido este tema
que con mucha alegría lo estamos compartiendo. El tema que a mí me corresponde compartir con ustedes es el español en América. Y hay una frase con la que quisiera que tuviéramos en cuenta durante todo este momento. Aislados en su lengua, aborígenes americanos. No hay idioma español de España y un idioma español de América, cada uno unitario y diferente de otro, ambos lados del Atlántico. No, es una sola lengua en común que sobrepone a todas las variedades geográficas y culturales. Ella nos ofrece peculiaridades fonéticas, morfológicas, sintácticas o léxicas que no quebrantan la unidad del español hablado en ambos continentes. Partimos, pues, de una lengua de unidad trabada con una sólida estructura, con variantes accidentales muy valiosos, con un léxico que se calcula más del 90% es común y el resto en el contexto. En la gramática de Lebrija, Antonio Lebrija fue un humanista español que gozó de gran fama en España. A él le debemos la gramática castellana. Él la publicó 3 meses antes del descubrimiento de América, en 1492, y también le debemos a él el primer diccionario latino-español. Pues este hombre humanista, Antonio Lebrija, acoge la frase: los españoles llegaron a América y se extendió como el idioma se expandió. Pero esto no fue así. ¿Por qué? Porque una lengua en común no se impone a la fuerza. Una lengua en común no se impone a la fuerza. Y esto es muy significativo. Es lo que la hispanización lingüística se debe fundamentalmente, y esto se lo agradecemos básicamente a las repúblicas independientes americanas a partir del siglo XIX. Déjeme que me adelante un poquito. Ya allí colocaron obligatoriamente en las escuelas básicas, primarias, todo, que se formara el idioma español, tanto a indios como a toda la población. Otra parte que me gustó de este tema es que rompe los estereotipos que hemos dado en la monarquía hispánica. De más de los 300 años, tuvo una política lingüística y en el mejor de los casos fue indecisa y desde luego sin conciencia de lo que se suponía una lengua en común, que es el caso único de la historia. A esto es lo que nos hace únicos en nuestra lengua, porque a nosotros no se nos impuso nuestra lengua, la lengua española, castellana, perdón, sino que fue dada de otra forma. Pues en la monarquía hispánica en los años 300, en más de los 300 años fue en adelante la lengua. Y aquí hay algo importantísimo que quisiera que tuviéramos en cuenta. La evangelización fue por delante de la lengua. La evangelización fue por delante de la lengua, es decir, la cristianización fue lo primero. Esto nos enseña a que los misioneros ya desde el primer momento decidieron que debían enseñar las lenguas nativas e indígenas. Los misioneros enseñaron una labor formidable. A ellos le debemos nuestra fe, nuestra lengua, porque ellos fueron los que hicieron la gramática latina. De ahí es donde empezamos nosotros a tener todos esos vocablos que nos enriquecen. Es ahí, en ese momento donde el español, enriquecido de tantos vocablos aborígenes, deja de ser el idioma de una potencia para ser el idioma de una familia universal de pueblos, y poder decir la gramática de la libertad. La evangelización antes que la alfabetización, en el año 1503, lo más antigua disposición ordena agrupar a todos los pueblos, todos los indígenas los organizan para que estén en pueblos, y la iglesia junto con el capellán instruir a leer, escribir y a rezar en ese mismo orden. Eso fue las peticiones que mandaba la corona para que se hiciera de esa forma, pero eso no fue así. En el primer contingente vinieron 3 misioneros holandeses, franciscanos, y después hay una parte que marca la historia, sobre todo la historia de España,
que mandaron 12 misioneros españoles franciscanos, que después mandaron también a otras comunidades que tuvieron que ver, como los agustinianos y otros más. Desde el principio los misioneros establecen aprender el español a los hijos caciques. Esto fue lo que establecieron por ser ellos los de clase más elevada. Los que les sirven como intérpretes también, doctrineros, para enseñar la doctrina cristiana. Esas tradiciones gramaticales las hacen los misioneros en los catecismos, en los kepis, etc. Lo que es de transmisión de la fe, valorando este trabajo que es el mismo de los pueblos, ya que en un mismo pueblo habían 20 familias y a veces tenían 2 y 3 lenguas diferentes y ninguna se chocaba con otra. Bueno, hasta aquí sería parte de la exposición que tendríamos por el poco tiempo que tenemos y déjenme terminar con una anécdota de muchos misioneros ya exhaustos por tanto trabajar. Saludos, mi nombre es Lorma Valeria Mancebo, matrícula 10059 1883 y yo voy a exponer sobre el cambio lingüístico observado a través de los testimonios escritos. Es un subtema de la historia de la lengua española. Antes de la introducción de la técnica electroacústica para la creación de sonidos, la única forma de acceder a las modalidades anteriores de la lengua era a través de los testimonios escritos. Gracias a la escritura tenemos la posibilidad de estudiar las etapas primitivas de la lengua, pero este medio impone al mismo tiempo ciertos límites. En primer lugar, cualquier documento que se haya guardado por largo tiempo e incluso siglos refleja inevitablemente por su importancia el registro. El registro es el estilo de expresarse condicionado por la situación más formal de la lengua. En consecuencia, no quedarán siempre ocultas las formas de hablar coloquiales de aquellos tiempos. En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que la ortografía de las palabras no siempre refleja fielmente la pronunciación. Algunos estudiosos creen que poco antes o después del segundo milenio existió la costumbre de leer latín medieval. Esta hipótesis supone la separación radical entre la escritura y el habla, que sería absurda si no la confirmasen los casos de inglés y francés moderno. A pesar de las dificultades que presentan los testimonios escritos para la lingüística histórica, resultó precisamente ver el efecto cumulativo de siglos, incluso de milenios, de cambios lingüísticos reflejados en los textos antiguos. La comparación entre épocas resulta particularmente interesante cuando trata de varias versiones del mismo contenido, como aquí donde citamos versiones históricas de la Biblia, o sea, del versículo de la creación que se encuentra en Génesis 1:1. Está la primera versión, que era Vulgata, del siglo IV. Estaba escrita totalmente en latín, pero está aquí romaneada, que fue en el siglo XVIII. Y ahora la Biblia moderna